Vamos a conversar hoy día en nuestra entrevista principal con el académico de la Universidad Central, analista político también de larga data, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Tenía ganas de invitar a un analista político hoy día, una persona como tú, para que comentáramos un poquitito algunas cosas que se están leyendo ya y se están señalando y que con anticipación a la elección de los consejeros empiezan a generar de alguna manera anticipaciones de quiénes van a ser los más votados, quiénes van a ser eventualmente los salidos, qué rol van a tener los expresidentes que se han presentado, algunos de ellos a candidatos, las figuras que eran más conocidas tienen una mayor posibilidad de ganar por el hecho mismo de tener una mayor imagen, o las nuevas personas que llegan, la lógica de las personas clásicas, expertos. El exministro de Hacienda, Andrés Saldívar, forma parte del grupo de los consejeros. A ver, esta mezcla de personal que ya conoce la política hace tiempo, ¿qué tanto crees tú que va a apelar y de qué forma a la ciudadanía? Bueno, estamos a 20 días de esa elección, ¿no? Del 7 de mayo. Parece que pasó demasiado rápido. No hay todavía un clima electoral que uno podría decir lleve a la gente a buscar información sobre quiénes son los candidatos. Por ejemplo, como tú decías bien, en un elenco, si tomáramos todos los candidatos que están compitiendo hoy día, el 80% podríamos afirmar son personas desconocidas, ¿no? Probablemente sean conocidas a veces en su región, pero para el resto del país, ¿no es cierto?, la mayor parte no son conocidos. Hay un porcentaje, diríamos el 20%, que sí, como tú decías, son personas que tienen una trayectoria, que han ocupado cargos públicos. Está Sergio, si vamos por el norte, Sergio Vitar, está el ex senador Ricardo Núñez en Atacama, Marco Antonio Núñez en Valparaíso, en Santiago tenemos a Rabinet, a Carmen Frey y, como tú decías, a Andrés Saldívar en Aysén. Entonces, tenemos un elenco de unas 20 personas que yo creo que a favor de ellos puede jugar algo que tú conoces muy bien, que se llama el top of mind, o sea, esta recordación que se te produce cuando tú te enfrentas a algo y es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Lo que tienes en la punta de la lengua. Entonces, bueno, Frey, Vitar, Rabinet, Saldívar, son nombres conocidos que se pueden beneficiar de este clima, en primer lugar, de baja intensidad electoral, ¿no? Recordemos que estamos viviendo una suerte de fatiga constitucional, la gente está un poco cansada de este proceso, un largo proceso. No es que la gente no le interese que hay, no que no le importe que haya un cambio en la Constitución, pero sí ha experimentado un cierto nivel de agotamiento la discusión que ha tenido este proceso constituyente, por lo tanto no concita gran interés. Entonces, en ese escenario, evidentemente, este fenómeno del efecto de recordación se puede activar. Más aún cuando recordemos que esta es una elección con voto voluntario, con voto obligatorio, perdón, después de 10 años. Sí, pues. Tenemos una elección competitiva porque tuvimos el plebiscito que era binario, no sí y no. En cambio ahora tenemos elección donde hay una oferta de candidatos que vamos a elegir entre hombres y mujeres por primera vez, como digo, después de 10 años, con voto obligatorio, inscripción automática. Antes tuvimos voto obligatorio, pero era había que inscribirse para participar en los registros electorales. Entonces, hay varios elementos que llevan a que sea difícil también pronosticar cuál puede ser el resultado de esta elección. Están llenos de personas en los medios. Hoy día vi en La Segunda un montón de personas pero todos decían exactamente lo que creían que iba a pasar. Les faltó casi poner, qué sé yo, esto en ecuaciones. Pero hay una cosa interesante de lo que tú dijiste, Marco, que me llama la atención, que podíamos mencionarlo, si tú quieres, así en términos solamente coloquiales, no necesariamente exactos, pero como esta lógica de péndulo. Hasta hace un año y medio atrás, cuando se escoge a los candidatos para la convención, ser conocido por su presencia en los gobiernos en el pasado era un hándicap. Era algo que a ti te molestaba, era algo que eventualmente te dejaba fuera, más aún con todas las condiciones que habían de las paridades, los escaños reservados a los pueblos originarios. Y entran a esta convención una cantidad enorme de personas que probablemente la gran mayoría del país no conocía. Sin embargo, ahora, después del
fracaso de esa convención, parece como que viniera una suerte de, oye, quiero asirme por lo menos a caras que conozca, que en una de esas dan más seguridad, no necesariamente, pero podrían dar más seguridad de que las cosas esta vez terminan y desembocan definitivamente en una constitución nueva. Sí, hay una, yo diría, revalorización de la idea de orden, ¿no? De manera amplia, el orden en términos de la seguridad, el orden también en que los procesos se hagan de manera gradual, ¿no? Como lo que la gente está hoy día apostando, y por eso es que de alguna manera algunos de estos nombres que mencionábamos u otros que son menos conocidos, pero quizás en sus regiones puedan serlo, dan garantías de eso, ¿no? La gente está demandando hoy día, como tú dices, en este movimiento pendular de mayor nivel de lo que podríamos decir orden y progreso, ¿no? Tal como el escudo de la bandera de Brasil, ¿no? De alguna manera hay una demanda de eso, ¿no? No es que el país esté siendo más conservador. De repente alguien dice, mira, la valorización que tiene Carabineros, yo creo que no tiene tanto que ver con que el país se esté haciendo más conservador, o que Carabineros está haciendo las cosas de manera distinta, probablemente la está haciendo igual como las hacía hace 3 o 4 años atrás, sus prácticas, quiero decir, pero lo que ha cambiado un poco es cómo la gente está percibiendo, ¿no?, el proceso, es decir, cómo la gente está hoy día, de alguna manera, viendo las cosas desde una perspectiva distinta. Nosotros estamos insertos, Fernando, en lo que algunos denominan una democracia ocular, ¿no? En donde todo transcurre frente a nuestros ojos, ¿no? Nos hacemos una idea a partir de las cosas que vemos en nuestras pantallas, en la televisión, ¿no? Eso va construyendo de alguna manera un cierto frame, y a ti que te gusta tanto ese tema, ¿no es cierto? Esta especie de lentes que nos colocamos para mirar la realidad, y eso ha llevado a que hoy día esté fuertemente instalado este encuadre del orden, ¿no? La gente nos dicen, y si uno ve la franja electoral todos los días, que ha estado fuertemente centrada en esa idea, ¿no? El frame tiene que ver con la idea de orden, y eso es lo que la gente parece que hoy día está valorizando más, y por eso quienes representen de alguna manera esa idea de orden probable también se vean beneficiados. Ahí hay una cosa bien interesante, Marco, lo que tú estás diciendo, porque ese orden al que tú estás haciendo referencia no es cualquier orden, no es, por ejemplo, un orden llamémoslo así, eficiente de la burocracia pública. No, no es un orden que se persigue en que las cosas cuando tú vas a un hospital estén todas en su sitio y estén todas... No, el orden se ha centrado casi todo en la situación de seguridad. Claro, esa es la idea que se ha instalado con mayor fuerza, pero que responde también a un frame, ¿no? Sí. Hay un encuadre que se ha hecho respecto del orden, y los medios de comunicación, nosotros los analistas, las encuestas, los estudios de opinión, han ido construyendo ese clima, ¿no? Un clima de opinión pública que hoy día lleva a que la gente entonces también piense en eso. Fíjate tú que la franja electoral ha estado centrada fundamentalmente en eso, y si uno mira cuál es el eje central de toda la franja, especialmente la de la oposición, claramente van en la dirección, ¿no es cierto?, de seguridad, que mostrarnos candidatos que sean expertos en temas de seguridad, cuando lo que tenemos que elegir para el 7 de mayo no es eso. Es un conjunto de personas, hombres, mujeres, que tienen que redactar un texto constitucional, no que sepan de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, estamos con un poquito viviendo este efecto de un encuadre excesivo en el tema del orden, que dadas las circunstancias, claro, lo amerita, pero hay que entender que esto no es naif, ¿no es cierto?, no es ingenuo, sino que es deliberado. Marco, cuando hay yo hoy día estaba viendo en el diario La Segunda, le preguntan a varias personas ahí y todos aventuran situaciones, muchos plantean que Republicanos, por ejemplo, va a sacar una muy buena votación y va a tener, en fin, una serie de cosas de ese tipo, lo que me parece perfectamente legítimo. Lo que te quería preguntar en ese sentido es, cuando hemos pasado de una situación donde la gente, pero por una enorme mayoría, decidió cambiar la Constitución. Después, por una considerable mayoría, decidió que no quería lo que se mostraba. Y participaron en esas dos cosas mucha gente, la mayor cantidad de gente que ha votado probablemente. Bueno, hay todavía esa cosa que antes se incluía, que era
para seguir usando los frames y para que haya personas que reciban aquello, todo esto encuadre, lo que se denominaba la persona que vota a ganador, es decir, la persona que no quiere perder esta elección. En una de esas, perdió la primera, ganó la segunda, o perdieron las dos, y esta vez no quiere perder. Y por lo tanto, empieza a crearse un movimiento de opinión, y de opinión experta en algún caso, que dice, mira, los que van a ganar son esos, y por lo tanto, si es que usted no quiere quedarse entre los perdedores, por ahí está la cosa. Esto es para personas que evidentemente no responden a partidos específicos o ideologías muy si tú quieres, categóricas, sino que son personas que deambulan de acuerdo a las opciones que perciben cada vez que hay elecciones, que podrían ser las mejores. Y una de esas es este voto a ganador. Claro, la idea del voto útil, la idea de que en realidad mi voto importe y para eso ojalá vaya con lo que es la mayoría, que se da más en un contexto, Fernando, en donde el voto racional, el que uno esperaría, el que yo como profesor de ciencia política le enseño a mis estudiantes que se debe votar de una manera, hoy día está siendo cada vez más evidente, ¿no? Dice un colega argentino, Mario Riorda, que las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales, ¿no? Porque en el fondo tú vas a votar no con una determinada idea racional de lo que esperas, no es el comprador que en el supermercado revisa la etiqueta del producto, sino que vas a comprar para de alguna manera hacer un tipo de selección distinta. Por eso que está el riesgo hoy día del voto de castigo, ¿no? Porque probablemente también mucha gente ese domingo 7 de mayo utilice ese momento electoral para castigar a los que están gobernando, ¿no? Sí. Y ahí hay un riesgo importante, especialmente para este gobierno, además un gobierno que va a tener elecciones durante todo su mandato. Este gobierno, el de Boric, va a tener elecciones, los 4 años de gobierno va a tener elecciones, entonces está expuesto a ese proceso y porque cada vez más los ciudadanos, como te decía, votan fundamentalmente desde acá, ¿no? Uno quisiera que votaran desde la razón, pero votan desde acá o desde los sentimientos. Pero fundamentalmente el proceso electoral hoy día se hace en esta parte del organismo y por eso que es tan difícil de predecir cuál va a ser un resultado, más aún con voto obligatorio. Tú decías, la elección anterior de los convencionales votó el 46% del padrón, ¿no? El 46%. Hoy día estamos hablando, ¿no es cierto?, de una participación sobre el 60%, con seguramente, ojalá, nunca lo que pasó en el plebiscito del 4 de septiembre, pero lo vamos a hacer con voto obligatorio. Hay sanción para quien no vaya a votar, no sé, una multa de 250.000. Ahora, dime, Marco, el hecho de que se haya pasado de, para ponerlo en términos muy coloquiales, de gente como uno que termina siendo convencional, por llamarlo así de alguna manera, personas que no eran muy conocidas, pero que tenían un arraigo en su grupo o territorio, y que esas personas terminan siendo. Pasamos a una cantidad bastante grande de candidatos, de personas que tienen, pero así un currículum político, puestos anteriores, tienen una edad mucho más avanzada que la que tenía la convención en su promedio de edad, era bastante bajo. Todo eso, ¿tú lo ves como una suerte de retorno de la marea o lo ves asociado a que de alguna manera lo clásico o lo que era conocido pasa a darte más seguridad que lo nuevo? Claro, en un contexto de incertidumbre como el que hoy día estamos, en donde es muy difícil fijar una racionalidad, evidentemente la gente tiende a aferrarse a aquello que le da mayor seguridad, ¿no? Y la seguridad está probablemente en estas personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento. Por eso que recordemos que hay, trabajando en este minuto, una comisión de expertos. De hecho, tienen hasta ahora, hasta las 12 de la noche, para presentar la famosa enmienda, que son lo que en el sistema legislativo llamamos las indicaciones, ¿no? Para el anteproyecto, que de alguna manera va a ser lo que va a marcar, yo creo, la decisión. Le hemos prestado poca importancia a esta comisión de expertos, pero probablemente ese anteproyecto que ellos entreguen el 6 de junio, ¿no?, a los consejeros y consejeras que elijamos el 7 de mayo, va a ser mucho más importante de lo que nosotros suponemos. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? La gente estuvo dispuesta inconscientemente o conscientemente a delegar en expertos, ¿no?, el diseño de una propuesta, porque quienes antes la hicieron
y que los elegimos para eso, efectivamente no fueron capaces de llegar a ninguna parte o lo que presentaron no satisfizo a la gente. Entonces, de alguna manera, esa es la revancha que estamos teniendo hoy día, ¿no? De alguna manera de la expertocracia, ¿no? De la tecnocracia, que también tiene sus riesgos, ¿no? Cuando tú cedes tu libertad para que unos expertos que tú no elegiste, que no sabes quiénes son, redacten finalmente un texto, están también apostando a una cuestión que tiene riesgo. Ahora, hay una cosa bien interesante en todo esto, Marco, porque es casi como que de repente apareciera qué sé yo, un hechicero, un mago, jugando así sobre determinadas cosas. Antes incluso de la votación para escoger a los convencionales anteriores, pero tener más de 40 años o más de 45 años pasaba a ser un poquitito como pecado, digamos. No solamente te acusaron de ser responsable de todas las cosas que eventualmente pasaron en esos 30 años que te hacían. Y tú ves ahora las personas que están llegando y que se están presentando y que están en un grupo de expertos, y chuta, cuesta encontrar a gente joven. Tienen mucha experiencia, pero es la misma experiencia que de alguna manera el país decidió cambiar cuando cambió abruptamente una generación completa de gobierno. Efectivamente, y probablemente eso lo explica el influjo de dos procesos, porque esa elección de los convencionales estuvo muy fuertemente influida por el estallido social, sí, ¿no? Y por la ola que llevó, nos condujo en esa dirección, y como tú decías, hoy día tenemos un proceso un poco al revés, ¿no? La ola ya pasó, estamos en la calma y frente a ese desafío, la gente, para poder navegar adecuadamente, probablemente esté pensando en otras opciones, ¿no? Vamos a verlo la noche del 7 de mayo cuando conozcamos el resultado, pero todo hace pensar que quienes resulten electos van a ser de un perfil parecido a lo que estamos hablando. No va a haber tanta diferencia respecto de que probablemente sea gente con experiencia, que tengan trayectoria política, y esos son los que finalmente la gente va a escoger para intentar nuevamente en una segunda oportunidad, probablemente la última que tenemos, para cerrar la cuestión constitucional que todavía no terminamos de cerrar en Chile. Última pregunta que te quiero hacer, Marco. A ver, aquí, como en todas las campañas políticas para escoger personas, hay una mezcla, en términos de propósito, hay una mezcla entre lo que podríamos denominar cosas que la ciudadanía quiere ver en las personas que va a elegir. Experiencia probablemente, conocimiento, una serie de otras cosas. Pero al mismo tiempo estamos en un proceso que va a cambiar algo que está. Y por lo tanto necesita también un margen de visión, de cambio, no de continuidad de esa situación. Es interesante verlo, porque tú ves un montón de personas que han trabajado básicamente dentro de la actual Constitución como gobernantes en los 30 y tantos años que estamos en democracia de vuelta, pero ahora con este reflujo que significó la votación del plebiscito de salida, hay una tendencia, ¿crees tú, a frenar un poco alguna de las cosas que era necesario cambiar? ¿Dónde está ese límite a tu juicio? Bueno, la señal que tuvimos el 4 de septiembre era de un electorado que estaba apostando aparentemente por la moderación y la gradualidad del proceso de cambio. Y hoy día diríamos que en realidad, junto con eso, la gente quiere un cambio más bien incremental, es decir, a partir de lo que tenemos vayamos construyendo. No es solamente no mirar hacia adelante, sino que en esta lógica incrementalista, ¿no?, poder avanzar, pero sin borrar completamente todo lo que teníamos. Pareciera ser que eso es lo que podría ser una cuestión que esté presente en la mente de la gente en 20 días más, cuando tengamos que tomar esa decisión. O sea, ¿queremos cambios? Sí,
No hay ninguna duda, la gente no ha desechado la idea de que una nueva constitución es necesaria para el país, pero lo quiere hacer de una manera distinta, ¿no? Y esa manera distinta tiene que ver con gradualidad, tiene que ver con incrementalismo, que creo que son las dos dimensiones que podrían explicar cómo la gente quiere que se lleven adelante este proceso de transformaciones. Y ahora sí, última pregunta, Marco. Dentro de la historia de Chile electoral que tú conoces y que yo conozco y que mucha de la gente que nos está viendo por la propiedad ha estado y ha sido parte de ella, ¿has visto alguna vez en un corto plazo como el que ha habido todas las situaciones que han pasado en términos políticos? Son bastante curiosas. Se cambió una generación de cuajo. Se levantó en andas, pero como el Domingo de Ramos, a un primer grupo convencional, que después fue rechazado por lo que produjo. Y ahora aparecen en todos los medios señalándose de que aparece un nuevo producto, que es esta nueva posibilidad, y los que aparecen con más posibilidades de avanzar y tener más posibilidades de tener personajes ahí son exactamente los que no estaban en la primera convención. Esta suerte de saltos raros de aquí para allá, de acá para allá, ¿a qué corresponde, te parece a ti? Sí, no lo hemos tenido en el caso de Chile, como tú muy bien dices. Si uno mira la historia de Chile, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, son procesos que se toman un tiempo y que demoran en concretarse, pero sí lo que uno podría decir es que Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, planteaba que lo que esté ocurriendo probablemente hoy día en Chile corresponde a lo que él definía como el interregno político, ¿no? Ese momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo termina de nacer, no el claroscuro, como decía. Claro. Y en ese claroscuro, decía Gramsci, aparecen unos monstruos, sí, monstruos. ¿No es cierto?, que amenazan de alguna manera ese proceso, y eso es lo que estamos viendo. Estamos como en un parto, ¿no? Todavía no ha nacido la criatura nueva, y hay fuerzas que pugnan, ¿no es cierto?, por evitarlo, ¿no? Pensábamos que este proceso, con el cambio de elenco, iba a ser mucho más rápido, pero hemos visto que han habido muchas resistencias, ¿no? Por lo tanto, el proceso, el interregno en términos gramscianos, yo creo que es lo que estamos observando ahora, que calza perfectamente, ¿no es cierto?, con lo que él definía y caracterizaba en este tipo de periodo. ¿Quiénes serían los monstruos en este caso? Bueno, hay de todos lados, además. Ojo, claro, el populismo es una cosa que está ahí amenazando, ¿eh? Hay que tenerle cuidado a eso, ¿no? Marco Moreno, muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, vamos a probablemente conversar una vez que pasen las elecciones y ya después tengamos que empezar a sacar las conclusiones de cuáles fueron los resultados, ¿te parece? Gracias, Fernando. Gracias.